el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Tome asiento, regálele una sonrisa de tlacuache ahí a su vecino. Es cuando enseña su mazorca así y le dice: qué guapo que estás. Dígale también, tú también. Aquí en esta iglesia puro guapo viene a esta iglesia, no. Los feos aquí no vienen, ¿sí? Y cuando vienen feos son transformados por la presencia de Dios. Pues qué gusto verles esta mañana. Vamos a dejar que los niños salgan a su clase. Y de verdad pues siempre es una bendición, sí, salir, pero también somos más que bendecidos el estar en casa, estar entre ustedes. Y de verdad gracias Jesse y Felipe por la palabra. La vi y somos bendecidos también, y ustedes son edificados, y otros ministerios empiezan a crecer, a surgir en la iglesia para que podamos avanzar en ese sueño de Dios, de ser luz a las naciones, ¿sí? Ser luz a las naciones. Y damos gracias a Dios porque este fin de semana pasado que pudimos estar en esa región de Córdoba, en Yanga, Cuitláhuac, Veracruz, pudimos conocer nuevos pastores, nuevas iglesias, hermanos que nos miran muchas veces a través del tiempo con Dios. Uno de los regalos más hermosos que Dios nos dio fue estar predicando en un centro de rehabilitación, Finca San José, creo que se llama. ¿Cómo? Hacienda San José. Y si alguien quiere información, tengo información. Alguien, si quiere enviar a alguien, hasta vienen por él, por si andaba buscando un lugar, así que no se les escape. Cristiano. Y Dios puso una carga en nuestro corazón. Esté orando que en el futuro podamos desarrollar un ministerio así aquí en Luz a las Naciones, que Dios levante gente con un corazón, con un llamado para ayudar, para servir. Ya me conectaron con un pastor de Monterrey, que está llevando un ministerio así. Mire, estadísticamente yo había platicado con alguien hace años con alguien que ha trabajado con centros de rehabilitación allá en Juárez, Chihuahua, por años. Y yo le preguntaba a mi amigo Chilo, le decía: oye, en realidad ¿cuántas personas se restauran completamente? Y él decía que el porcentaje es muy bajo. A veces es el 3% de las personas que internan, que se rehabilitan, y muchas recaen. Pero decía, el fruto que tenemos es con la familia de ellos. Pero aún así dices, ay, es muy poquito. O sea, de 100, 3 personas se restauran. Pero las estadísticas que está manejando este pastor allá en Monterrey es que el 70% de las personas que están en ese centro de rehabilitación avanzan y crecen. 70%. Entonces, si alguien está haciendo bien las cosas, hay que aprender. Y entonces ya estamos ahí y estamos en oración. Tenemos el lugar, tenemos las instalaciones. Nos falta gente con llamado. A lo mejor alguien diga aquí: ¿seré yo maestro? ¿Sí? Bien, esté orando. Mire, recuerde, el próximo fin de semana, terminando la reunión, usted véngase con la disposición de quedarse, No sea de esos hermanos así mala onda, pues le voy a decir la verdad, que agarra y se va. Prepare, aunque sea totopos con queso, frijoles, salsa, embarrada, lo que sea, pero véngase con una olla de frijoles de la olla, pues aunque sea con carne, ¿no? Un molcajete con harta salsa, guacamole, tortilla, chicharrón. Mire cuántas cosas podría usted preparar. Ni siquiera, es bien fácil hacer una salsa y comprarse unos kilos de tortilla, traerse un agua fresca de Jamaica, gloria a Dios, o de horchata, y véngase a compartir. No sea amargadito. Todavía no empiezo a predicar, nomás le estoy diciendo, no se vale que no venga y que se vaya. Tenemos honores a la bandera, bailables y todo eso al final, ¿sí? Órdenes pastorales la próxima semana.
Sí, y entonces sí, dele un aplauso al Señor, terminando la reunión. Y bueno, ya estamos preparándonos para el homenaje que le vamos a hacer a nuestra pastora el 27 de septiembre. Esté orando y también esté ofrendando. Diga qué hace falta y rompa el cochinito, porque tenemos muchos retos este mes. Ya, yo creo que ya le compartieron una necesidad la semana pasada. Estamos estrenando audio. Todavía nos falta pagar una parte, pero creemos que Dios nos va a bendecir. Sí, hemos pagado $1,000, nos faltan $1,800 por cubrir. Así que yo sé que Dios nos va a proveer todo lo suficiente. Y si alguien en línea quiere asombrar también, bienvenida a las ofrendas. Sí, porque Dios es bueno. Vamos a la palabra, por favor. Hoy vamos a continuar la serie Procesos. Ya no sé en qué número vamos, si en el 5 o en el 6. Ahí los de multimedia, ahí póngale el número que tenga. Quiero darle gracias a Alba, que me preparó las diapositivas. Se las mandé en la madrugada y me contestó. Dije, esta hermana sí está despierta a las 5 de la mañana. No, Dios te bendiga. Yo creo que estaba orando por un esposo que Dios le va a dar este año. Amén. ¿Cómo se dice? Sí, así se dice. Ok. Vamos a ver, nuestro tema tiene que ver con forjados en el taller de Dios. Es el proceso, los procesos de Dios. Y vamos a ver esos procesos en la vida de David, ¿sí? Forjados en el taller de Dios, ¿sí? Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, el verso 7. Usted recordará que cuando iniciamos esta serie les di un texto base, que es el texto general. Usted ya lo debía saber de memoria, es Filipenses 1:6. Ni se lo vamos a poner en la pantalla, pero lo repetimos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Dile al que está a tu lado: Dios no ha terminado conmigo. Todavía me tiene en el proceso. Algunos parecen de esos gallos viejos que no se cocen, pero un día se van a cocer, ya van a estar listos. Si conoces esos gallos, si alguna vez echó algún gallo viejo, una gallina vieja que nomás no se cose, dile, te están hablando, hermano. Ok, dice la escritura: porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dice, estamos en 1 Samuel 16:7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sí, porque el Señor mira el corazón. El contexto es, usted lea su Biblia para que se entere todo el chisme completo. Dios desechó a Saúl por haberle desobedecido y le llama al profeta Samuel y le dice que vaya a casa de Isaí en Belén, porque de entre sus hijos Dios se había provisto de un rey. Isaí, cuando ve venir al profeta, le pregunta que su venida es pacífica. Él dice que sí. Y entonces cuando está allí en la casa, entonces pues le han preparado un banquete. Y Samuel ha pedido que preparen una porción escogida para quien Dios ha escogido para ser el rey. Vamos a suponer que si ese día sacrificaron un borrego, entonces a lo mejor los lomos o una pierna así especial han preparado y es la porción escogida, la porción especial. Entonces desfilan los 7 hijos de Isaí, y cuando vio primero al mayor, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el mayor de los? Cuando vio a Eliab, al mayor, Samuel dijo: delante de Jehová está su ungido. Entonces Dios le corrige a Samuel y le dice: no mire su parecer. Póngame el texto, por favor, chicas. No mire su parecer ni lo alto de su estatura.
¿sí? Ni su apariencia, dice la NBI ahí. Dice, no te dejes impresionar por la apariencia de su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Así que fueron pasando uno tras otro los hijos de Isaí. Y bueno, Samuel de repente, primero se equivocó y lo entiende, pero después de analizar a todos, él pregunta, ¿son todos estos tus hijos? ¿Son todos estos tus hijos? Entonces Isaí dijo, bueno, hay uno, queda uno, pero es el que cuida las ovejas, el chamaco. No sé si en la casa de Isaí pasó lo que en mi casa, porque en nuestras casas, en la cultura donde yo crecí, a los niños no nos tomaban en cuenta. Los niños no nos podíamos sentar a la mesa, los niños no podíamos opinar. Decía mi mamá, luego quiso llegar a corregir a mis hijos y decía, cállese, váyase para allá porque estoy hablando con su papá. Tuve que decirle, mami, aquí en esta casa todos hablamos y todos somos importantes. Pero ella creció con esa cultura donde los niños están afuera, donde los adultos se sientan a la mesa. Vaya, te tienes que esperar a que terminen de comer los grandes para que coman los niños. De tal manera que cuando a David Dios lo escogió, David tiene un comienzo un tanto imperfecto y vemos allí un sentido de menosprecio de su propia familia, de sus propios hermanos. De hecho, cuando David está confesando en el Salmo 51, él dice, contra ti solo he pecado. Incluso dice, en pecado me concibió mi madre. Hay escritores que dicen que es muy probable que David no fue llamado el día que el hombre más importante de la nación, Samuel, están eligiendo al futuro rey. No fue convocado porque David pudo haber sido un hijo fuera del matrimonio de Isaí. Peor, ¿cómo se va a sentar a la mesa el hijo de otra? ¿Cómo se va a sentar a la mesa alguien a quien consideraban un bastardo, un hijo no deseado? En pecado me concibió mi madre. Los procesos de Dios comienzan con alguien insignificante, con alguien a quien muchos menosprecian, a quien muchos tienen en poco. Todos los que pasamos por procesos de anonimato, de espera y finalmente su cumplimiento en la vida, vemos que Dios nos forma y nos moldea para cumplir ese propósito eterno. Sin embargo, note, el comienzo es así. El comienzo es pequeño. El comienzo hace que otros nos tengan en poco. ¿Te acuerdas, Norma, que decíamos? Un día tendré mis trenzas, como decía mi abuela, no siempre estaré pelona. Y decíamos, porque no teníamos, primero no teníamos ni sillas, no teníamos equipo de sonido, además no teníamos ni equipo de alabanza completo. Años, Chente tocaba la guitarra, otro hermano el piano, años, ¿sí? Y con 2 bocinitas que guardábamos en una maleta. Bueno, eso ya fue lujo. Le decíamos la marranilla a ese equipo de sonido. Y con unas pocas sillas debajo de una carpa o en una sala. Pero decíamos, un día tendré mis trenzas. Cuando no teníamos medio de transporte y nos faltaban tantas cosas. ¿Sí? Cuando había personas que nos miraban a nosotros y decían, ¿sabes qué decían de la iglesia? Pobre del pastor Oscar y sus muchachos, que sueñe. El pastor Oscar es un soñador. Qué bueno que dijeron eso. Qué bueno que un día pensaron que esos hermanos piensan que van a tener. ¿De dónde van a comprar? ¿De dónde van a tener? Pero qué bueno, todo comienzo es pequeño. Y como lo vimos en el Congreso de Jóvenes que tuvimos hace unas semanas atrás, cuando hablamos al taller del maestro, así como un artesano en su taller, él va moldeando, o como un herrero que va golpeando, va puliendo,
y va golpeando el metal hasta forjarnos en el taller del maestro, en el taller divino. Entonces, la primera cosa que quiero resaltar es que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira ¿qué? El corazón. Entonces, un corazón escogido por Dios. Nosotros nos miramos al espejo y decimos: híjole, qué feo estoy, qué panzón estoy, ay, estoy chaparro, estoy prieto, y vemos todos nuestros defectos. Pastor, no se esté describiendo. No, pues tengo que hablar de mí, porque si hablo de usted se enoja, me miran feo. Sí, entonces, pero qué bueno que Dios no mira la apariencia. Sí, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. De hecho, vayamos aquí para ver algunos detalles en el primer libro de Samuel, capítulo 16, los versículos 7 al 13. Primer libro de Samuel 16. Está rico el aire, nomás que me voltea las hojas de mi Biblia. Ay, ay, ay. Mire, me las voltea. Aquí está. Sí, páseselo a otro que tenga más calor. Eso. Va a decir: para acá. Ok. Versículo 7 dice en adelante: y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y también dijo: a este no ha escogido Jehová. Luego hizo pasar a Sama, y luego dijo: tampoco a este no ha elegido Jehová. E hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel dijo a Isaí: estos son todos tus hijos. Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio y de hermosos ojos y de buen parecer. Diga conmigo: así como yo mero. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La palabra aquí para mirar es del hebreo raá, y raar significa ver, mirar. Una cosa es la vista natural y ver en general, pero aquí cuando dice Dios mira, es la palabra raar, mirar. O sea que Dios no se fija en la apariencia, no se fija en los rasgos externos. No dice: mira qué musculoso, mira qué alto, mira qué fuerte, mira qué labios tan lindos. No, Dios mira el corazón, lo más profundo. Mientras los demás miran a un simple pastor de ovejas, otros miraban un chamaquito que no importaba, que no merecía sentarse a la mesa. Dios estaba mirando a un rey. Dios estaba mirando a un rey. Oye bien, párate al espejo y mírate. Escúchame bien. Sí, Dios no está mirando lo que yo estoy mirando. Dios está mirando aún más profundo. Él mira el corazón, Él mira la obra terminada. Nosotros vemos nuestros fracasos, nosotros vemos nuestras limitaciones, nosotros vemos y nos autodescalificamos, y no nos atrevemos a soñar y a pensar: ¿a poco a poco Dios se va a dignar a mirar hacia acá? Pero sabes, es maravilloso cómo Dios se digna a escoger lo vil, lo menospreciable. Por eso dice la escritura que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo que no es, para avergonzar a los fuertes. Dios nos indica que debemos poner atención, que ser diligentes en aquellas cosas que Él está mirando hoy.
y que quiere que nosotros seamos observadores, como nadie observa a ese niño que está allá trepado como changuito. Entonces tenemos que ser mirar, dice Dios, no lo que mira el hombre, sino lo que mira el Señor, ¿sí? Lo que Él mira en nuestro corazón. Hoy en día Dios está buscando, oye bien, hombres y mujeres, una iglesia que tiene un corazón dispuesto, una iglesia que no anda tras las apariencias, así como un jugador, hermanos, como un entrenador que elige a un jugador, no solo por lo que es. Un entrenador, Dios es como un entrenador que está mirando el potencial. Todavía no está desarrollado, pero Dios ve el potencial. Él ya nos ve como un producto terminado. Él ve, pero para llegar al producto terminado, como hemos estado hablando, debe llegar un proceso. Llevamos a cabo un proceso. Se cree que David tenía aproximadamente 17 años cuando es llamado o ungido a ser el futuro rey. Sin embargo, si tú has leído la Biblia, no es que al siguiente día fue su coronación. Recibió un llamado, recibió la unción, el Espíritu de Dios vino sobre él. David enfrentó al gigante y pasó por muchos procesos hasta llegar a ser rey. De hecho, de los 17 años, ¿sí?, David no fue coronado sino hasta los 40 años. ¿Cuántos años hay allí? Al menos 23 años. Dios está mirando el potencial. Escúchame bien, no dejes que nadie te menosprecie, ni tú mismo te autodescalifiques, porque Dios mira el corazón. A veces por haber cometido un error, como en el caso de Pedro. ¿Usted se acuerda cuando Pedro la regó bien feo y negó al Señor 3 veces? Dijo hasta malas palabras para que no dijeran que hablaba como Galileo. Entonces el gallo cantó y lloró amargamente. Después viene la crucifixión, luego la resurrección. Y en la resurrección, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 22, cuando Jesús se les aparece a las orillas del mar y tiene un pescado zarandeado así bien a gusto con tortillitas y salsa. Sí, era un pescado zarandeado estilo Nayarit. Sí, el Señor ya los inauguró ese método. Y estaban allí todos y cuando vieron al Señor, porque esa noche no habían pescado nada, y dijeron: es el Señor. Pedro saltó de la barca y llegó a donde estaba el Señor Jesús. Y cuando después de almorzar y todo eso, Jesús le pregunta directamente a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le preguntó 3 veces y le dio una encomienda: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero la tercera vez que Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara la tercera vez: ¿me amas? Así que el apóstol Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Parafraseando las palabras de Pedro, podríamos decir: Señor, tú conoces mi corazón, que a pesar de mis defectos, que a pesar de mis errores, en el fondo de mi corazón, a lo mejor viene en el fondo, pero tú lo sabes, Señor, que yo te amo. ¿Cuántos podríamos decir como Pedro? Que a pesar de lo que hemos sido, a pesar de nuestros fracasos, de nuestros errores, decirle: Señor, tú sabes que te amo, porque tú conoces mi corazón, tú miras mi corazón. Dios está buscando un corazón dispuesto, escogido, a quien tomar, a quien usar. No un corazón perfecto, un corazón dispuesto. Número 2, ese proceso de la unción a la espera es un proceso muchas veces que no nos gusta. Queremos ya, queremos las cosas ya. Hay muchas personas que se me han acercado en este tiempo y dicen: no, pastor, qué bendición que Dios lo está usando, que Dios lo está llevando a tales lugares y que Dios lo está bendiciendo. Gloria a Dios. Pero ¿sabes cuándo comenzó ese proceso en mi vida?
O sea, ya pasaron muchos años, hermano. Estaba joven y guapo, ya nada más me queda lo guapo. Imagínate, tenía yo 19 años cuando empecé a servir al Señor. En unas semanas voy a cumplir 57 años. Y no estoy diciendo que ya Dios terminó el proceso conmigo. Aún sigue trabajando. A lo mejor dices, ¿tanto? Pues sí, hermanos, el proceso es de toda una vida. Y el proceso terminará cuando estemos en su presencia. Pero que podamos pararnos delante de Él y decir, Señor, escuchar más bien la voz del Señor que nos diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que del proceso, de la unción a la espera, pues hay un buen, ¿no? Dice la escritura aquí en 1 Samuel, ahí donde estamos, 16:13. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. O sea, lo ungió y se fue el viejito, La palabra ungir en hebreo es la palabra mashach. Ungir, y sabes, era el acto de verter aceite desde la cabeza, ¿sí? Y mojaba todo el rostro y se bajaba, como dice el Salmo 133, hasta el borde de sus vestidos. Era vaciarle ahí una redoma, dice, una redoma de aceite. Quizás algo semejante a esta botella y vaciárselo casi por completo al que ungía. ¿Sabes? Cuando David fue ungido, no se sentó inmediatamente en el trono. Como les dije, pasaron información. ¿Qué sucedió? Debes de leer primero Samuel, segundo Samuel, todos los procesos que pasó David. Mira, si tú ves en el capítulo, en el 16 es ungido. En el 17 David toca para Saúl. ¿Por qué? Porque cuando Dios desechó a Saúl y Dios lo desechó porque él desechó la palabra de Dios, él desechó al Señor. Entonces dice la escritura que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu malo lo atormentaba de parte de Dios. O sea, no era un espíritu que Dios le envió, no, es que Dios permitía que un demonio atormentara a Saúl. Recuerda, si nosotros no somos llenos de Dios, vamos a ser llenos de demonios o otras cosas. Él desechó la palabra de Dios. Y entonces nos dice que en el capítulo 16, a partir del verso 14, dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Los criados de Saúl dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno. Escuche los requisitos. Número 1, que sepa tocar. Sí. Vaya al 18, ahí lo describe bien. Respondió uno diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Número 1, que sabe tocar. 2, es valiente. 3, es vigoroso. 4, hombre de guerra. 5, prudente en palabras. 6, hermoso. Y 7, Jehová está con él. ¡Uy! Mire cuántas cosas. Sí, denle el aplauso al Señor, denle el aplauso. Para Él sea la gloria. ¿Sabes cómo se llama llegar a eso? Proceso. Suena sencillo. Es un muchacho. Por eso escúchenme, muchachos y muchachas. Escúchenme, jóvenes. Dios está buscando personas que sepan tocar. Y no se refiere propiamente a músicos, ¿eh? Sí. ¿Sabes que sí, David sabía tocar,
Pero David era un adorador. David era un buscador de la presencia de Dios. Dios está buscando una iglesia que sepa tocar su corazón, que sepa buscar su rostro, que sepa meterse en lo secreto, que sepa tener intimidad, que no le estén arreando. Ándale, haz tu TCD. Ahí anda la hermana Angelina, ahí, hermano, su TCD. Ay, bueno. Y algunos a la fuerza, pero se lo llevan, ni lo leen, nomás lo compran. Sinvergüenzas estos. Busca a Dios de corazón. Búscalo a Dios, no porque te obliguen, no porque, ay, es que, pues como me lo obligan en la iglesia, en mi célula y no sé qué. No, sea un buscador donde nadie te ve, cuando nadie te obliga, que sea un deleite. David, ¿por qué crees que se le llama el dulce cantor de Israel? La mitad de los 150 salmos se le atribuyen a David porque era un buscador, sabe tocar. Sí, tú dices, ay, pues no sé tocar nada, pues toca aunque sea el reproductor, tírate al piso, ponte a chillar ahí, adora al Señor. Sí, gloria a Dios si sabes tocar un instrumento. Pero mira, existen tantas canciones tan maravillosas. Si usted no vino a la oración, la canción nos la tenemos que cantar hoy, gente, de verdad. Es Él. Me la escuché estos días quizás 50 veces o más. Y cuando hay cantos que te conectan con el cielo, que describen aquello que quisieras decirle al Señor, y dices, sí, es eso, Señor, se trata de ti. Y sabes, cuando haces un altar y te conectas, David sabía tocar. Además de saber tocar, dice la escritura que era valiente. ¿Quién es un valiente en la Biblia? Es alguien que no vuelve atrás, es alguien que persevera, es alguien que avanza, es alguien que continuamente va creciendo, que no se echa para atrás. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Hay un llamado en el libro del profeta Joel que dice: despertad a los valientes y vengan todos los hombres de guerra. Diga el débil, fuerte soy. Forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Es tiempo. O sea, mira, no es que no haya valientes, es que están dormidos y hay que despertarlos. Sí, te estoy diciendo a ti, Juan, para que me escuches, Pedro. Varones, necesitamos hombres de oración, hombres que busquen a Dios, hombres valientes que peleen por sus casas, por sus familias, que se dejen de esconder detrás de las naguas de su mujer, que oren y que peleen las batallas de su casa, de su familia. Necesitamos hombres valientes, hombres y mujeres valientes que defienden su casa. El infierno está queriendo tragarse a nuestros hijos, desaparecer hogares, familias, instituciones. Cada vez más vemos la maldad avanzando, las enfermedades, la violencia, las guerras y todo alrededor nuestro se está volviendo un caos. Hermanos, la única arma que nosotros tenemos es la oración. Es la oración. Y si no oramos, si menosprecias el buscar a Dios, el ser valiente, el que te plantas, Dios está buscando hombres que hagan vallado y se pongan en la brecha, ¿sí? Para que Dios no traiga destrucción sobre la tierra. Ponerse en la brecha, ponerse en el camino, enfrentar al enemigo es para valientes. Es para valientes. Como aquella película de la viejita, aquella del cuarto de guerra. Voy a creer que tienen que ser mujeres las que dicen: voy a pelear por mi hogar, voy a pelear por mi matrimonio. Algunos hombres todos distraídos. Pastor, ¿qué trae contra los hombres? Nada, no, nada. Pero necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos despertar. Sí, despertar a los valientes. Él era un valiente y no solo eso, era un vigoroso. La palabra vigoroso significa alguien fuerte. No la traigo contra los hombres, pero voy a mirar para acá mejor. Pero sabe, necesita ser fuerte. Yo no puedo imaginar. ¿Sabes por qué muchos hombres y bueno, personas no oran? ¿Sabes? Andan siempre todos cansados. Andan todos cansados, se andan durmiendo. Y a la hora de querer orar, se quedan dormidos.
Ya hasta la sopa ya no se la pueden echar del cansancio que traen, de la flojera que se cargan. Pero más bien esa flojera versus tanto demonio que se les ha metido ahí que no te dejan caminar. ¿Te acuerdas de la visión de Rick Joyner? De la búsqueda final, que muchas personas servían de cabalgadura de varios demonios. Y a veces esa somnolencia, esa pereza, necesitamos sacudirnos. Y dicho sea de paso, en lo físico tenemos que sacudirnos el sobrepeso, tenemos que sacudirnos el estar siempre ocupados en otras cosas, y para los asuntos espirituales nos cansamos. No ayuno, pastor, es que me da hambre. Pues ¿a quién cree que no le da hambre? Si hasta Jesús tuvo hambre, pero ayunó. Sí, la oración es un trabajo, el buscar a Dios, el levantarnos temprano, el sacrificar una hora de sueño o dos, o dedicar un día a la oración, al ayuno. Él era vigoroso, o sea, que no te canses, que no, o sea, alguien que imagínate David persiguiendo a las ovejas y corriendo en el campo para defenderlas de osos y leones. Se requería fuerza, que a sus 15, 17 años podía enfrentar esas batallas estando él solo, vigoroso, ¿sí? Hombre de guerra, y lo demostró venciendo al gigante. O sea, era un hombre que sabía tirar con la onda, era un hombre que sabía que lo que hacía lo hacía bien. Necesitamos buscar esa habilidad. Dios te ha dado habilidades. Tú no pienses, ay, yo no sirvo. Para algo sirves, hermano. Para algo debes servir. Por eso nos autodescalificamos, porque pensamos que nada podemos servir en la obra de Dios. Ay, yo no puedo predicar, yo no puedo salir. Mira, todos podemos hacer algo en el Señor. Sí, que seas un hombre de guerra. Sí, que estés dispuesto a pelear, que estés dispuesto a enfrentar. Hermano, la verdad es que sí tenemos enemigos que vencer. Nuestra lucha no es contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Por eso debemos tomar toda la armadura de Dios. Sí, en eso. Entonces, para llegar a ese proceso tenemos que entrenar. Con David, y yo lo he enseñado aquí, se juntaron amargados, endeudados, sí, y afligidos, como 600 hombres. Un montón de gente necesitada, llenas de deudas, llenas de complejos, llenas de amargura. Vinieron a David cuando estaba en la cueva de Adulám, mientras huía de Saúl. Y aún siendo un forajido, cuando el rey le perseguía con todo un ejército, David no dejó de buscar a Dios. Y otros vieron en David una esperanza, otros vieron en él una oportunidad. Porque a pesar de su amargura, de sus deudas y de su aflicción, ¿sabes? Ellos dijeron, tenemos que salir de aquí. Y fueron inspirados por Dios. Tenemos tantos ejemplos en la historia y en la Biblia y en la vida real de personas que nos pueden inspirar, que nos pueden desafiar. Hermanos, no podemos quedarnos allí. Tenemos que convertirnos en hombres de guerra, en una iglesia que sabe pelear, que pelea por esta tierra, que pelea por lo que Dios nos ha dado. Dios le dio tierras a Israel que tenían que conquistar, pero para conquistarla tenían que echar fuera ahí al amorreo, al jebuseo y a toda la bola de feos. Tenían que tomar esas tierras para Dios. No podemos dejarlo así. No podemos dejar que grupos criminales, que grupos que destruyen la sociedad, que roban la paz, que te roban tu patrimonio, que te roban tus negocios, que le roban la paz a tus hijos, que no puedes salir tranquilo, que no podemos. Tenemos que empezar a orar. Es nuestro más grande recurso. Algunos dicen, ay, ¿y si voy a la policía? Ay, hermano, es lo mismo. Necesitas ir al trono de Dios. Necesitamos orar y para que Dios empiece a obrar y te conviertas en un hombre de guerra. Y todo eso es un proceso. David tuvo que librar guerras a favor de su pueblo, pero también guerras en las que tenía que defenderse y cuidar, porque Saúl le buscaba para matar. Ahora, David nunca se enfrentó directamente a Saúl, pero mira, fueron muchos años. Y aún David tuvo la oportunidad, por lo menos en 2 ocasiones bien claras, que le dicen, mátalo, mira, ahorita aquí, dame permiso, decía uno de sus guerreros.
para Benaía, le decía, para que yo lo clave con la lanza en el piso, ni siquiera le voy a dar un segundo golpe. Y David le dijo: calmado, ninguno que levante su mano contra el ungido de Jehová, porque aunque loco, desquiciado, endemoniado, era el rey y era el ungido. Y David honró la autoridad. Y eso también tenemos que aprender. A veces pensamos que ya es mi tiempo, que ya es mi momento, y queremos hacer. David nunca se apresuró a tomar el trono por la fuerza. David nunca se apresuró a decir: es ya mi tiempo, es ya mi momento. Y esto, dicho sea de paso, hay personas que se creen muy ungidos, que creen que Dios los llamó, pero no pueden esperar. ¿Y sabes qué hacen? Abren su propia iglesia y lo hacen bajo sus propias expensas, bajo su propio llamado. Y es lo más peligroso que podemos hacer. Yo anhelo que verdaderamente Dios levante personas en esta iglesia, y ministerios van a salir de aquí, y pastores vamos a enviar, y misioneros, y iglesias en otras naciones. Yo estoy seguro para el próximo año vamos a empezar a abrir iglesias en otras ciudades, en México y fuera de México, y vamos a enviar personas de aquí ungidas, enviadas, porque han perseverado, porque han esperado su tiempo, su momento. Pero no te adelantes, no adelantes los procesos. No adelantes los procesos. Hay muchas historias. Yo te podría dar nombres, direcciones y apellidos, pero no es mi tema. De personas que adelantaron su proceso, de personas que quisieron. Aún en el mismo reinado de David, tuvo 2 hijos que se levantaron contra él y quisieron usurpar el trono. Uno de ellos fue Adonías y otro de ellos fue Absalón. Y se levantaron contra David. Aún Absalón quería matar al mismo David. Pero, ¿sabes? Todo tiene su momento, todo tiene su proceso. Entonces hay un proceso de esperas. Sí, espera tu momento, espera tu llamado, espera el momento en que Dios te va a usar. Jamás, créeme que jamás nosotros dijimos: ay, ya queremos salir a viajar, ya queremos salir Nunca imaginamos cómo iba a ser el proceso en que Dios nos iba a llevar. Es más, cuando Dios nos trajo aquí, muchas personas pensaron de mi esposa y de mí que le dimos para atrás. ¿Cómo estando en la Ciudad de México? ¿Cómo teniendo los estudios que tienen? ¿Para qué se fueron a un rancho allá, a un pueblo que ni aparece en el mapa? No, bueno, sí aparece, pero no sabíamos ni el nombre. Siempre que hablamos de Guerrero, siempre pensamos en las ciudades Acapulco, Iztapa, Aztasco. Pero cuando el pastor Juan me dijo: no, Tlapa. ¿Cómo? Tlapa, mano. Pero a ver cómo se escribe. Dice como tlapalería, pues. Ah, bueno. De ahí mi suegro que decía: ya llegaron los tlapaleros, cerraron todas las tlapalerías. Pero la verdad es que aún una persona ya en el ministerio nos dijo: ¿qué le dieron a Tlapa? Es un pueblo lleno de polvo y mugroso. Dijo. O sea, dije: calmada, que aquí Dios no. Y créeme, gracias a Dios que no escuchamos esas voces, porque supimos desde el primer momento que este era el lugar que Dios había escogido para que nosotros comenzáramos algo nuevo. Porque Dios tiene sus procesos y tiene sus momentos. Y mira, me estaba dando cuenta de algo. ¿Cuántos años tardó David de que fue ungido hasta que fue coronado? 23. ¿Sabe cuántos años tiene nuestra iglesia? Ah, ¿verdad? Ha sido un proceso, pero no quiere decir que ya la hicimos. Pero hermanos, ya hemos avanzado suficiente. Dios nos ha traído por un proceso y hemos pasado un montón de luchas. Y los que han estado aquí saben: enfermedades, necesidades, deudas, fríos, lluvias, de todo hemos pasado. Arrastrando nuestras cosas de un lugar a otro, trabajando de noche y de día. Sí, que ya nos robaron una cosa, que ya hemos comprado otra, que ya esto ya no nos sirve. Y ahí vamos poco a poco.
pero aún creyendo y abrazando el sueño de Dios como iglesia. Ese sueño que un día vamos a ver realizado para que esta iglesia cumpla su propósito, que seas luz a las naciones. Que vayamos y anunciemos de su gloria, su poder, sus maravillas. Pero en tu familia, en tu casa, no deseches el proceso. De manera personal, no deseches ese proceso de unción a la espera. ¿Cuántas veces no han orado por nosotros? ¿Cuántas veces no nos han dado palabras proféticas? ¿Cuántas veces no nos han dicho: hey, viene para ti esto? Si tú supieras lo que Dios va a hacer contigo, espérate, espérate. La tercera cosa que quiero hablar, bueno, en la cuarta pasa, gente, por favor, es el proceso de la persecución al refinamiento. En 1 Samuel, desde los capítulos 18 al capítulo 24, vemos cómo se le levantaron las persecuciones a David. Después de ser el héroe nacional que libró a Israel de ese oprobio, cuando el gigante por 40 días los insultaba y nadie se atrevió, y ese muchachito que pastor de ovejas, sin tener una espada en su mano, con tan solo una honda y unas piedrecitas en su bolsita de pastor, que solamente ocupó una, y con una fue suficiente para lanzarla y clavarla en la frente de aquel gigante. Todo el mundo elogió a David, preguntaban: ¿de quién es hijo? Y este niño obviamente se volvió el más popular de la nación, y Saúl lo puso como su escolta, como su escudero, como parte de su guardia personal. Después David es yerno del rey, pero aún estando siendo yerno del rey, y el rey seguía endemoniado, nada más mientras David tocaba, el espíritu malo se iba, pero luego volvía, porque pues en realidad nunca renunció a su soberbia, a su orgullo y a su pecado Saúl. Pero David sigue su proceso. Saúl lo quiso clavar con una lanza, lo perseguía con su ejército. La palabra clave aquí es la palabra satrap o sarap en hebreo. Es la palabra que significa refinar. La palabra refinar. Hay un proceso de refinación, y para refinar la plata, para refinar los metales preciosos, hay que pasarlos por el fuego. Es el fuego de la prueba. Entonces mira, cuando vienen las pruebas, muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Nosotros agarramos y: diablo, te vas de mi vida, esta prueba se va. Y Dios te dice: hey, no soy del diablo, soy yo. Yo te metí en esta prueba, y por más que patalees, era necesaria para ti. Y las pruebas son parte del proceso, los momentos difíciles en nuestra vida. Así que David fue perseguido por Saúl, viviendo en cuevas, en desiertos, pero Dios lo moldeó para ser el líder y el hombre de fe. Así, lo que parecía una destrucción, en realidad era una preparación. Sí, oye bien, lo que parece una destrucción, en realidad es preparación. Di conmigo: preparación. Dios nos está preparando, iglesia. El sufrimiento, las pruebas, los momentos difíciles, es porque Dios nos tiene en el proceso y nos está preparando. No era fácil estar lejos de casa, no era fácil vivir en el desierto, vivir en las cuevas, ser perseguido, hasta salir del país. En algunas ocasiones David decía: me tengo que ir porque un día de estos sí me atrapa el rey. En una ocasión estuvo tan cerca de atraparlo, porque el rey se metió a una cueva y ahí estaba escondido David. El rey ni cuenta se dio, pero Dios lo protegió, y el rey estaba haciendo sus necesidades fisiológicas en la cueva, y su amigo de David le dice: mátalo, ándale, ahorita Dios te lo puso ir de apechito para que acabes de una vez con tu enemigo. Pero otra vez David se negó a hacerlo, solo cortó el borde del manto, y eso después le pesó, haber tocado el manto de Saúl. Los procesos, aunque duelen,
son parte. Las pruebas no son para matarnos, las pruebas son para fortalecernos. Dice 2 Corintios 9:7, si me lo pones tantito por favor. 2 Corintios 9:7 dice: ¿no os ha sobrevenido? No es, entonces es primera. 9:13, 2 Corintios 9:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es primera, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Es 10:13, ¿verdad, Norma? Para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sí. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Oye bien, el proceso es un proceso diseñado para que nosotros lo podamos soportar. ¿Sabes qué hacemos muchas veces? ¿Me ayudas, Chente? ¿Sabes qué hacemos muchas veces en la prueba? Decimos: ay Dios, ahora sí te pasaste, la verdad, ya no aguanto. Y creemos que Dios se pasó. Pero no, Dios te dice: no, calmado, no chille, porque usted aguanta eso y otro poquito más. Y si sigue chillando, le va a subir más al fuego, y va a tardar más. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay una salida. ¿Sabes? Las pruebas no son para matarnos, sino para fortalecernos. Así como el herrero pone su espada al fuego para endurecerla y hacerla útil en la batalla. ¿Sabes para qué mete el herrero la espada al fuego? Es ese proceso de meter el hierro, el acero, meterlo al fuego, ¿sabes? Y que se ponga el rojo vivo. ¿Sabes para qué es? Para templarla. Antes de eso, ese hierro tú lo usas y se puede, no podría usarse no podría agarrar filo y se maltrataría muy rápido. Pero se mete en el fuego, y el fuego no es agradable para nosotros. Pero ese fuego de la prueba nos está preparando para hacernos útiles para la batalla. Es el proceso. Dios así está refinándonos a nosotros, para que, como el herrero mete la espada en el fuego, así nos está preparando para hacernos útiles en la batalla. Ese es el proceso de refinamiento, el proceso de meter a altas temperaturas el hierro y extraer lo mejor. Escúchame, el fuego quiere sacar lo mejor de ti y de mí. Ese fuego quiere sacar lo mejor de ti y de mí. Así que mírelo por el lado amable. No lo mire del lado negativo y se amargue y quiera salirse ahí y piense: no, yo para esto no sirvo. No, Dios está buscando gente que resista y que camine en ese proceso. Y por último, hermanos, en cuarto lugar, el proceso de la coronación y el cumplimiento. Ahora sí, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, los versículos 1 al 4, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Debo corregir, había dicho 40, ¿verdad? Entonces, de los 17 a los 30 que fue coronado. ¿Sabes? Dios
Dios llegó un momento en el cumplimiento. La palabra hebreo para corona es la palabra keter. Sí, la palabra keter. Y Dios está coronando Israel. Perdón, David es el rey, el más grande rey de Israel en toda la historia de todos los tiempos. La época de oro de Israel se vivió en los tiempos de David, y el hombre que más representa a Jesús. De hecho, de David vino el Mesías. David fue coronado sobre Israel. Cada lágrima, cada batalla, cada momento de espera, cada día que pasó hambre, que pasó frío, que no tuvo un techo, tenían un propósito. Tenían un propósito de forjarlo para ser el más grande rey de Israel. Sabes, cuando llega el cumplimiento de la promesa, entendemos que todo proceso, que cada paso en el proceso valió la pena, valió el esfuerzo. Como cuando obtienes un título después de muchos años de estudio, como cuando terminas una casa después de muchos años de trabajo. Pero ¿te imaginas? Desde el comienzo, todas las cosas que Dios nos ha permitido vivir como familia, los momentos difíciles como los momentos alegres. Pero un día todos esos procesos los veremos cuando nos sentemos. Yo no sé a cuántos les gusta ver fotografías. ¿Saben? Ahora que murió mamá, pues mi mamá no dejó muchas cosas, la verdad. Entonces sus pertenencias, yo les dije a mis hermanos, yo les dije: miren, pues ustedes hagan lo que quieran con sus cosas de mi mamá. Quien necesite algo ahí lo toma de las cosas que mi mamá tiene. Yo nada más quiero una cosa, les dije: yo quiero sus álbumes de fotos. Mi mamá tenía una colección de fotos cuando nosotros éramos niños, cuando fue novia de mi papá, cuando mi papá andaba en un jeep del ejército allá en los años 50. Y muchos recuerdos que tenemos allí en esas fotos. Y entonces te sientas a recordar ahí los momentos y las cosas que ella... Hay fotografías que hay desde antes que yo naciera. Vi el acta de matrimonio de mis padres, y documentos así. Todo eso me lo dieron a mí. Me dieron una herencia bien especial. No he terminado. Y luego un montón de cartas que mis hermanos, y eran cartas personales que le dirigían a mi mamá. Y empiezo a leer documentos que ella guardaba. Y sabes, es una cosa bien bonita. Pero sabes, yo me imagino el día que nos sentemos con el Señor Jesús y podamos mirar así en una gran pantalla en el cielo toda nuestra historia. Yo siento que nuestras historias personales se van a proyectar. Tú dices: ay, Padre Santo. Pero yo creo que va a haber hay un editor en el cielo, Caleb. Y el editor está borrando todas esas cosas malas que hicimos, que confesamos, y las borra del video, que no salgan, porque fueron perdonadas en la cruz. Aleluya, aleluyita. Y entonces, pero sí, Dios nos va a enseñar cuando nosotros nos equivocamos y cuando nosotros pasamos por esos procesos dolorosos, y después cómo va a ir corriendo la película, y vamos a entender por qué y el para qué era todo eso, que Dios nos metió en ese proceso porque nos quería moldear. Dios cuando del anonimato hasta el trono fue un proceso largo que vivió David. Pero sabes, era el tiempo cuando Dios le iba a coronar, y que Dios lo estaba disponiendo sobre el trono de Israel. Cada lágrima, cada batalla, cada momento de espera tendrían un propósito. David fue forjado en el taller de Dios.
Primero en el anonimato, luego en la espera, luego en la persecución y finalmente en el cumplimiento. Pero no solamente esta historia trata de David, trata de ti y de mí. Sí, un día Dios nos coronará, iglesia. Un día Dios nos vestirá con vestiduras de honra. Dios nos pondrá como a la novia ataviada. A su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Sí, un día Dios pondrá coronas a los fieles, a los ganadores de almas, a los que han sufrido por Él, a los que aman su venida. 7 coronas habla. Yo prediqué sobre las 7 coronas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Sabes? Por eso el proceso puede ser duro, pero es necesario para el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Yo te invito a que te pongas de pie. Y te quiero decir estas 4 cosas. Número 1, confía en el proceso. Número 2, abraza la espera. Número 3, permite que las pruebas te refinen. Dile: venga, Señor, si me falta, échale lija del 0, Señor, doble 0, de ese que raspe, que arranque hasta los granos, Señor. Bórrame hasta la nariz chata que tengo, moldéame, Señor. Permite que las pruebas te refinen. Cree que Dios cumplirá lo que Él prometió. Cree, esa 4ª cosa, cree que Dios va a cumplir lo que Dios prometió. Te repito, confía en el proceso. 2, abraza la espera. 3, permite que las pruebas te refinen. Y 4, cree que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Créelo, créelo. Vamos, levanta tus manos, dile: Señor, yo te creo. Yo te creo, Señor. Yo te creo. Ayúdanos a confiar en los procesos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, Señor, a no renunciar en las pruebas, a no renunciar, Señor, en los momentos de dificultad, a seguir avanzando, Señor, porque algo glorioso viene, porque algo glorioso viene, porque tiempos maravillosos vienen, porque tiempos gloriosos vienen, Padre, para nosotros. Señor, no vamos a desmayar, no vamos a claudicar, no vamos a renunciar. Señor, tú eres fiel, vas a cumplir tus promesas, vas a cumplir tus promesas, Dios, lo vas a cumplir. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Señor, hoy nos abandonamos en el proceso, hoy decidimos avanzar en el nombre de Jesús, porque se trata de ti, Señor, y de ti y por ti.